Ahora sí, perdón por los inconvenientes, pero ahora estamos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a estas emisiones especiales de la llave Psi de todos los lunes en este horario. Bueno, ¿cómo les va? Este espacio de psicología múltiple, de pensarnos, de complejizar, de discernir. Hola Ana María, ¿cómo estás? De pensar críticamente, significativamente, bueno, esa es la invitación habitual. Hoy nos trae esta sección de la caja de herramientas, donde lo que procuro es acercarles algunos recursos, algunas técnicas desde distintas miradas que nos puedan servir para enfrentar distintas situaciones prácticas del día a día, algunas un poco más complejas que otras, pero bueno, eso es un poco la idea. La invitación habitual en el espacio de YouTube para encontrar en la caja en el recuadro, todos los medios de contacto para poder interiorizarse más de qué se trata la llave Psi, así como, por supuesto, todos los medios de contacto. Bueno, habilitados los chats que me interesa, ahí donde puedan transmitir cualquier tipo de inquietud, además de, por supuesto, temas que a ustedes les interesen o secciones, porque en base a eso yo voy armando el espacio y acercando cuestiones que obviamente sean de su atención, de su curiosidad, de su interés. Bien, vamos a ir ya con esta temática. Hoy voy a introducir un poquito la novedad vamos a ver si me sale bien, pero les voy a acercar también algunas imágenes a través de algunas diapositivas que me parecen que van a servir para esclarecer algunos conceptos. Bueno, como suelo hacer, vamos a ver el tema desde por lo menos dos ópticas diferentes que pueden parecer distintas, pero a la vez similares, para tratar de buscar convergencias, divergencias y ver si podemos llegar a algún tipo de espacio en común. Bueno, esto es un poco lo que voy proponiendo a través de esta actividad dialógica para llegar a algún tipo de síntesis superadora. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué el título es Imaginación activa y objetiva? Por un lado, vamos a tener la imaginación activa de Jung y por el otro, la imaginación objetiva, que así la llamó en Gurdjieff. Pero voy a empezar diferenciando acá dentro de Gurdjieff dos cuestiones también. A lo largo de la historia espiritual y psicológica del ser humano, la imaginación ha tenido como estas dos caras de exaltación y condenación. Por un lado, se la ha asociado con la ilusión y el error, pero también con la revelación y el misterio. Y precisamente en los protagonistas que vamos a ver hoy, Jung y Gurdjieff, de los cuales de ambos ya he hablado, Jung, bueno, varias charlas, Gurdjieff la pueden encontrar en la charla de Cuarto Camino, en la charla de Ser Nadie. En ambos, la imaginación ocupa un lugar axial, aunque, como ya pueden ir viendo, desde aristas muy distintas. Para Jung, la imaginación activa es una vía de diálogo entre la conciencia y el inconsciente, una forma de conocimiento simbólico y transformador.
Para Gurdjieff, en cambio, la mayoría de las formas de imaginación son mecánicas, ilusorias, producto del sueño interior del hombre. Sin embargo, también, a diferencia de esta imaginación mecánica, encuentra otra que llama imaginación objetiva, que es de la que me interesa hablar, que es creadora y que está vinculada con la conciencia despierta. Ambos van a coincidir en un punto esencial. La imaginación puede ser tanto una trampa como una puerta de acceso al ser. Y ya vamos a ver desde Jung por qué una trampa. Explorar estas dos concepciones va a implicar que nos adentremos en dos modos distintos de comprender la psiquis y la realidad. Una que busca integrar el inconsciente en la totalidad de la personalidad, la de Jung, y otra que pretende despertar del sueño hipnótico de la existencia, la de Gurdjieff. Y las dos, aunque diferentes, ya vamos a ir viendo en lenguaje y método, comparten una aspiración común, que es la de liberar al ser humano de la fragmentación interior y reconectarlo con su esencia. Bueno, ya saben, los chats están para dudas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a empezar con Jung, esto de la imaginación activa. Esta, junto con otras que ya hemos visto, como el inconsciente colectivo, los arquetipos, ha sido una de las contribuciones más originales desde la psicología profunda de Jung. Y nace desde su propia experiencia interior después de la ruptura con Freud, cuando se ve sumido en un periodo de crisis y visiones. Todo esto está relatado en el libro rojo, otra de las charlas que pueden encontrar en el histórico de YouTube, en el archivo. En ese proceso, Jung descubre que las imágenes que brotaban del inconsciente no eran simples fantasías sin sentido, sino expresiones vivas de una realidad interior autónoma. La imaginación activa se convierte entonces en una técnica, por eso estamos hablando de caja de herramientas, de interacción consciente con esas imágenes, una forma de dramatizar esos contenidos inconscientes para integrarlos a la conciencia. En otras palabras, en lugar de reprimir o analizar intelectualmente los símbolos, esto ya también lo vengo reiterando en distintas charlas desde distintos lugares, que nunca esto debe analizarse intelectualmente, reprimirse o en un sentido literal. El practicante se abre a ellos, permitiendo que hablen, que se transformen y que revelen su significado. Es un proceso de participación, no de observación, o no solamente de observación. La conciencia se ve así sumergida en el mundo de las imágenes, pero sin perder su lucidez. Y Jung va a subrayar el riesgo que radica en identificarse con esas figuras del inconsciente o en tomarlas literalmente.
La clave va a estar en mantener la tensión entre la realidad psíquica y esa conciencia observante, una especie de danza dialéctica entre el ego y el alma. La imaginación activa, así entendida, no es un mero juego de la mente, va a ser alquimia del alma. En el crisol de la psique, las imágenes inconscientes se calientan bajo el fuego de la atención consciente hasta transmutarse en símbolos integradores. Esto que estoy describiendo, en otras palabras, representa la alquimia. Bueno, y este es el proceso que Jung denomina individuación. Esa lenta construcción de una totalidad que reconcilia los opuestos. La imaginación, por lo tanto, va a ser el órgano del alma capaz de traducir lo invisible en visible, lo inconsciente en forma simbólica. ¿Se va entendiendo? Ya saben. Dudas, preguntas, comentarios. Vamos a Gurdjieff. Esto primero de la imaginación mecánica. Él decía que la mayoría, insisto, si quieren saber de quién se trata Gurdjieff, porque la idea no es tomar tiempo de la charla para explicar desde un comienzo, todo esto siempre se va enlazando con distintas charlas. Por eso todo el archivo de videos conforman como un gran todo. Ya he hablado extensamente de quién es Gurdjieff, de cuál era su doctrina. Bueno, para eso vean la charla de Cuarto Camino. Vuelvo. Un muy breve resumen. Él decía que la mayoría de los seres humanos viven dormidos, que sus pensamientos, emociones y acciones no surgen de una conciencia unificada, sino de una multiplicidad de yoes automáticos, por eso lo de la imaginación mecánica también, que reaccionan alienadamente, inercialmente. Y en este contexto, la imaginación común, ordinaria, que es esta que él llama mecánica, es una de las manifestaciones más engañosas de ese sueño, de ese vivir dormidos. El hombre imagina que es libre, que siente, que piensa por sí mismo, por eso tanto énfasis en este espacio o en la intención de este espacio, que es de verdad ser libres, pensar, sentir y actuar por nosotros mismos, sin seguir a nada ni a nadie. Y el problema es cuando el hombre imagina que es libre, pero en realidad vive en una red de asociaciones y proyecciones que lo separan del contacto con lo real. Esto, si lo vemos desde el psicoanálisis, por supuesto, es el peso de los mandatos, el peso, lo que nos ata a la cultura, por eso somos sujetos, porque estamos sujetados a toda una estructura que nos precede, y desde esta óptica a esta multiplicidad de yoes que reaccionan en forma automática también a todo tipo de programaciones, propias o ajenas. Entonces, esto de la imaginación mecánica es para Gurdjieff una forma de hipnosis interna. Llena el vacío de la conciencia con imágenes, con deseos, con miedos, con fantasías sin raíz. Y en lugar de percibir el mundo tal como es, el hombre se ve atrapado en una nube de representaciones subjetivas.
Desde este criterio, la imaginación no es creadora, sino distorsionante. Pero, así todo, Gurdjieff no reniega totalmente de la imaginación. Va a hacer esta distinción entre la imaginación mecánica y la imaginación objetiva. ¿A qué va con esto de la imaginación objetiva? Bueno, es una facultad superior, va a decir, una percepción simbólica y directa de los niveles sutiles de la realidad. Él va a decir que solamente quienes hayan despertado de su sueño pueden acceder a este tipo de imaginación, porque requiere un grado de presencia consciente y una energía refinada. Esta imaginación no inventa, sino que revela, corre el velo, no crea ficciones, sino que capta la estructura energética y arquetípica del mundo. Es, en cierta manera, una intuición visionaria del ser. Así como Jung hablaba de inconsciente colectivo y de sus imágenes arquetípicas, Gurdjieff va a aludir a un conocimiento objetivo, real, que puede plasmarse simbólicamente, pero que no es producto del pensamiento discursivo. Y ambos, Jung y Gurdjieff, van a reconocer una dimensión intermedia entre lo sensible y lo espiritual. Un mundo imaginario, intermediario entre materia y espíritu. Tanto en uno como en otro, entonces la imaginación no se reduce a una función psicológica. Es un puente ontológico. El símbolo en ambos casos va a ser clave. En Jung emerge espontáneamente del inconsciente como expresión de una realidad desconocida que busca ser integrada. En Gurdjieff va a ser un lenguaje objetivo, una arquitectura cósmica codificada que permite transmitir realidades espirituales. En ambos sistemas, el símbolo no se interpreta racionalmente, sino que se contempla y se vive, se lo experimenta, se lo siente. Y en esto se van a diferenciar de la función simbólica atrapada por el lenguaje mediante la metáfora y la metonimia. En la teoría lacaniana, la metáfora y la metonimia son figuras retóricas del lenguaje que representan los dos mecanismos fundamentales del inconsciente. La metáfora es comparable a la condensación freudiana, donde un significante sustituye a otro, creando un efecto de sentido a través de una identificación. La metonimia, en cambio, equivale al desplazamiento freudiano. Todo esto es muy común del lenguaje onírico de los sueños. En el que un significante se desliza hacia otro relacionado por contigüidad, generando la falta de sentido. En este mismo aspecto no hablamos de la misma imaginación en Jung o Gurdjieff con el registro imaginario de Lacan. Se diferencian en su énfasis y en su origen. La imaginación en Jung va a estar relacionada con la creación de imágenes arquetípicas y personales que van a influir en el mundo psíquico del individuo,
Mientras que el registro imaginario lacaniano se centra en la formación del yo a través de identificaciones especulares, acuérdense del estadio del espejo, y la alienación, que justamente está mediada por ese estadio y por las demandas del otro. ¿Venimos bien? ¿Dudas, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran? Acuérdense, no se queden con las ganas. Volviendo a Jung, la imagen interior va a ser un espejo del alma, ya que venimos jugando con esta idea de los espejos. Y trabajar con ella es confrontar la sombra, uno de sus grandes arquetipos, reconocer la pluralidad interior y descubrir el sí mismo, lo que él llama el self, el centro regulador y la totalidad psíquica. Para Gurdjieff, en cambio, la imaginación solo es valiosa cuando está al servicio del despertar. Cuando el hombre recuerda su ser y logra observar sus automatismos sin identificarse. Se corre. Dice, ese no soy yo. Así, la imaginación se transforma en una visión consciente, no en el sueño, sino en presencia. Y los dos van a coincidir en que ese proceso imaginativo tiene un potencial terapéutico, pero también espiritual. Y acá es donde se distancian, obviamente, de Freud y de Lacan. Pero, mientras Jung se orienta hacia la integración del inconsciente, Gurdjieff apunta a la disolución del ego ilusorio. El primero, Jung, busca totalidad, el segundo, Gurdjieff, busca libertad. En el fondo, ambas metas son dos caras del mismo trabajo interior. De modo que la imaginación activa junguiana y la imaginación objetiva gurdjieffiana, vamos a decir, pueden verse como dos polos de un mismo eje, el tránsito del hombre dividido hacia la conciencia unificada. Jung, partiendo desde la psicología del alma, Gurdjieff de la metafísica del ser. Pero ambos conciben la imaginación como una función mediadora, un órgano de percepción entre mundos. ¿Dudas, preguntas? En Jung, la imaginación es dialógica. Se da un intercambio entre el yo y el inconsciente, donde la conciencia amplía su horizonte a través del símbolo. En Gurdjieff es jerárquica. El ser despierto contempla el mundo de las formas con un conocimiento que trasciende el pensamiento ordinario. En Jung, la imaginación cura al unir lo que estaba separado. En Gurdjieff libera al destruir lo ilusorio. Jung busca, una vez más, la reconciliación de los opuestos. Gurdjieff, la trascendencia de toda dualidad. Podríamos decir que Jung representa la vía del alma, mientras Gurdjieff encarna la vía del espíritu. Pero
En ambos late la misma intuición primordial, que el ser humano contiene en sí un potencial de conciencia que solo puede activarse mediante una relación viva con las imágenes internas. Para Jung, esa relación se establece a través del símbolo, para Gurdjieff a través del recuerdo constante de sí. Y hablando de recuerdo, recuerden la diferencia de símbolo para la psicología profunda junguiana y la lacaniana. Jung ve los símbolos como manifestaciones del inconsciente y arquetipos universales, mientras que para Lacan el símbolo se relaciona con el lenguaje, con la estructura psíquica y la relación con el gran otro. ¿Estamos? Desde la perspectiva que plantea Jung, la imaginación, comprendida en su sentido más profundo, no es ni fantasía ni ilusión, sino el órgano mediante el cual el alma percibe lo invisible. Jung y Gurdjieff, desde caminos distintos, redescubren su poder sagrado. En Jung se convierte en un diálogo sanador con las fuerzas del inconsciente, en Gurdjieff en una visión lúcida del orden cósmico. En ambos es una vía iniciática, una práctica de transformación. Pero ¿qué pasa? El ser humano moderno, fragmentado entre la razón y la sensación, ha perdido contacto con este mundo imaginativo. De modo que Jung y Gurdjieff nos recuerdan que la verdadera imaginación exige presencia, atención y humildad. No consiste en crear ficciones, sino en aprender a ver lo que ya está ahí, velado por los hábitos del pensamiento o por estos múltiples yoes, como diría Gurdjieff. La imaginación activa y la imaginación objetiva son dos nombres de una misma alquimia interior. Aquella que convierte la psique en espejo del ser. En última instancia, la imaginación es el umbral donde lo humano y lo divino se encuentran. Ahí donde Jung busca integrar el inconsciente y Gurdjieff busca despertar la conciencia. Ambos apuntan a una misma realidad, la del alma que se hace consciente de sí misma a través de la visión interior. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Así es que podemos decir que ver, imaginar y ser se vuelven una sola y misma cosa. La imaginación en este sentido más alto no es soñar, es recordar lo que somos. Ahora, vamos a ver el proceso, los pasos y algunos ejemplos clínicos. Esto surge, me refiero a la imaginación activa, del descubrimiento de Jung de que el inconsciente no es solo depósito de recuerdos reprimidos, sino para él una realidad viva y autónoma que se comunica a través de imágenes, emociones y símbolos, especialmente. Entonces, el objetivo del método es establecer un diálogo consciente con esas imágenes, permitiendo que lo inconsciente se exprese y que la conciencia participe activamente sin juzgar ni controlar. No se trata de imaginar, hacer un ejercicio de imaginar cosas desde la voluntad, sino de dar forma
a lo que espontáneamente emerge desde lo que en términos lacanianos podríamos pensar como lo real con mayúsculas. Por eso esto se trata de llegar a rasgar ese velo que es inaccesible desde la vía ordinaria, es decir, desde la razón y desde el lenguaje, y que solo podría alcanzarse en estados profundos de meditación o estados alterados de conciencia. Entonces, esto requiere, ahora lo vamos a ver igual en los pasos, requiere un entrenamiento trabajoso, esforzado, de paciencia, de observación, de contemplación, para saber discernir lo que son imágenes puestas ahí voluntariamente a imágenes que simplemente brotan desde el inconsciente. Entonces, antes de comenzar, el sujeto debería adoptar una actitud meditativa y dispuesta, abierta. No en un sentido de trance ni una fantasía deliberada, sino un punto intermedio entre la vigilia racional y el sueño. Esto sería una atención flotante, en términos freudianos, pero sin esfuerzo. Por eso, obviamente, requiere entrenamiento. Si lo tuviera que decir en pasos, por supuesto, esto requiere de un entorno lo más tranquilo posible, es decir, reducido en estímulos que puedan desviar la atención, libre de interrupciones. El paso 2 sería cerrar los ojos, depende, pero bueno, digamos que en general esto facilitaría la concentración. Hay gente que lo puede hacer con los ojos abiertos. Y concentrarse en una imagen, en una emoción o en un sueño reciente que haya quedado vivo. En tercer lugar, permitir que esa imagen se desarrolle libremente sin dirigirla, sin analizarla, simplemente observar y dejar que se exprese. En cuarto punto, mantener una presencia consciente como ese observador acompañante, sostener ese acompañamiento. En quinto lugar, dejarse envolver por lo que acontezca en esa experiencia, sosteniendo una vez más la atención como meros observadores. Si seguimos este ordenamiento, inevitablemente algún cambio se va a producir. Algo no va a ser igual, algo se va a mover. Esa sería la transformación, que puede ser algo conmovedor, algo de verdad movilizante o algo que no lo sea tanto, que parezca irrisorio, pero que en el proceso de ir haciendo esto va a tener un sentido. Vamos a ver algunos ejemplos clínicos que se me ocurrieron. Algunos los he escuchado, otros pueden ser bastante comunes. En el primer caso, imaginen que una paciente sueña reiteradamente con una puerta cerrada. Esto puede ser bastante típico. Entonces, podemos tomar esta imagen y desde la imaginación activa se la invita a esta persona a acercarse a esa puerta e imaginar qué pasa si intenta abrirla. La paciente puede sentir miedo, ansiedad, pero continúa este diálogo. Pregunta a la puerta qué guarda y escucha, todo esto estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Y puede escuchar voces que digan,
que todavía no está lista. Al seguir trabajando con este diálogo, la puerta se entreabre y pensemos que surge una figura femenina anciana que le ofrece una llave. Bueno, este proceso simbólico revelaría la aparición de un arquetipo de sabiduría interior, que sería la anciana sabia, que sirve de nexo o de puente hacia ese conocimiento oculto. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Fíjense que por ahí la paciente queda frustrada porque no logró acceder a lo que se esconde al otro lado de la puerta, pero lo importante es que vea aquí que en ese diálogo simbólico ha hecho avances en el punto de la puerta se entreabrió, apareció este arquetipo que facilita la llave, de manera que en este proceso se movieron cosas para que, continuándolo, sí pueda abrir la puerta y cruzar la puerta. Los tiempos son inconscientes, los tiempos pertenecen a cada sujeto, entonces, por eso yo digo, aquí hay que acompañar esos tiempos del sujeto, sin forzar, sin precipitar, porque esto puede ser muy contraproducente. Entonces, fíjense que lo que aparece acá descrito es que se permite que esas imágenes se muevan, hablen, cambien de forma, que podamos dialogar con esas figuras o simplemente observarlas. Las imágenes deben tratarse en este sentido como seres autónomos, dotadas de sentido. No se las analiza durante la experiencia, eso viene después. Lo que puede aparecer típicamente en la aparición de figuras son personajes, animales, guías, sombras, escenarios simbólicos como caminos, cuevas, casas, río, fuego, bueno, los cuatro elementos en general, cambios emocionales intensos y, por supuesto, transformaciones alquímicas. Pensemos, no sé, algo oscuro se ilumina, algo rígido se funde, etc. Vamos a otro caso. Pensemos ahora en un hombre con dificultades para controlar su ira, que visualiza una figura agresiva que lo enfrenta. En lugar de huir o luchar para someterla, aprende a dialogar con esa figura. Imaginemos que la figura le dice, a ver, es muy textual lo que voy a decir, pero ejemplo pedagógico para que se entienda. La simbología nunca es tan clara y tan directa, pero bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Imaginemos que le dice, vos me creaste al negarte a sentir. Como si fuera, ¿se acuerdan la charla de egregores? Bueno, pensémoslo de esa manera y cómo todo va estando relacionado. En esto de ser capaces de crear una entidad autónoma desde nuestra sombra. Bueno, en los siguientes trabajos, este paciente va incorporando esa fuerza reprimida de una manera creativa, es decir, la empieza a usar en la vida para poner límites y para afirmar su voz.
Entonces, en este ejemplo, la imaginación activa funciona como mediadora entre esa energía instintiva, la sombra, y la conciencia moral del yo. El momento central es, otra vez, este diálogo entre el yo y esas figuras interiores. Esto Jung lo consideraba un acto de respeto hacia el inconsciente. En vez de intentar dominarlo, intentar comprenderlo, intentar de alguna manera domesticarlo y, y enmarcarlo, cosa que por supuesto es imposible, se lo escucha y se responde. Y esto se puede hacer verbalmente, es decir, hablar con esa figura interior como si fuera una persona real, por escrito, mantener un diálogo, por ejemplo, en un cuaderno, o a través del arte, dibujar, pintar o modelar lo que se ve, que en otras palabras se lo quiso Jung. Vuelvan a ver la charla del libro rojo. Él ahí plasmó todo su propio proceso de diálogo con lo que él llamó el espíritu de la profundidad o la voz de la profundidad. La clave es mantener el equilibrio entre la entrega y la lucidez. Si el sujeto se identifica completamente con una figura, puede caer en lo que se llama la inflación psíquica, o en otras palabras, el delirio. Es decir, si yo me identifico con la sombra, me vuelvo la sombra y la sombra me atrapa. Si la rechazamos, cortamos el proceso, cortamos el trabajo. Y por supuesto el rol del terapeuta es ayudar a sostener, lo vuelvo a decir, ese espacio entre los dos mundos. ¿Se van entendiendo a dónde van los ejemplos? Veamos otro. Yo, por supuesto, recurrí a ejemplos muy sencillos para que sean lo más gráficos posibles, sino en la realidad son bastante más complejos, ¿sí? Demandan una interpretación, un análisis interpretativo mucho más exhaustivo. Pero bueno, la idea es que más o menos se entienda. Imaginemos una mujer deprimida. Hola Leila, ¿cómo te va? Que imagina una niña llorando en una habitación oscura. En lugar de la tentación de ir a consolarla, le permite a la paciente, desde este trabajo de diálogo simbólico, preguntarle qué necesita. Y la niña, imaginemos que responde, quiero que me escuches y no que me salves. Bueno, esta respuesta simbólica le permite a esa paciente contactar con un dolor infantil reprimido sin negar. Porque si la hubiera enseguida asistido con esta idea de te doy lo que necesitas, esto se calla, esto se reprime, no sale, no se expresa. Bueno, esto va a ir llevando, si es bien trabajado, a una mejoría en su bienestar emocional. No es una cura mágica, es dar forma y voz a un afecto reprimido. Después de cada una de estas experiencias, lo que Jung recomienda es, que es lo que hizo él, anotar o representar todo eso vivenciado
la mejor manera es el arte, dibujo, pintura, escritura, y después sí, es un material riquísimo para poder reflexionar todo eso con el terapeuta acerca de todo ese lenguaje simbólico, pero sin, lo vuelvo a remarcar también, sin reducirlo a interpretaciones racionales o literales. Acá es bucear profundo en lo que ese sujeto interpreta de esa creación. O sea, qué sentido tiene para él, no para nosotros. Y lo importante no es entender el símbolo, sino dejar que actúe como un germen de transformación, dejarlo abierto. Tampoco tenemos que llegar necesariamente a una respuesta única o rápida. Es un proceso en permanente transformación, en permanente diálogo. Pensemos otro caso. De hecho, si se les ocurre alguno y lo quieren compartir, buenísimo. Pensemos en un artista con un bloqueo creativo, que esto es bastante común, y que se imagina la figura que se le aparece es un horno apagado. Con el tiempo, a través de justamente este trabajo, aprende a encenderlo y siente un calor interno renovado. Este símbolo del fuego se convierte así en una fuerza vital real que le permite volver a producir arte. Bueno, en términos de Jung, el fuego simboliza la energía transformadora de la libido, que se libera al reconectar con el inconsciente creativo. De hecho, coloquialmente solemos decir que se avive el fuego cuando, por ejemplo, o la llama, cuando en una pareja la libido está dormida. Bueno, dudas, comentarios, preguntas. ¿Cuáles serían los riesgos y los alcances de esta técnica? Jung advertía que la imaginación activa no es para todos los pacientes ni en cualquier momento. Requiere un yo relativamente fuerte y la capacidad, sobre todo, de autorreflexión. Por supuesto, como acá se trabaja con símbolos, no debe practicarse en estados psicóticos o de disociación grave, porque ahí la posibilidad de simbolizar no la vamos a tener. Y en este aspecto el terapeuta tiene que funcionar como un contenedor o como un dique simbólico, asegurando que esas imágenes no desborden la estructura del yo, que no nos vayamos para el otro lado, para el delirio. Entonces, en última instancia, a modo de síntesis, estamos hablando de una práctica espiritual disfrazada, así por lo menos la propuso Jung, de método psicológico. Porque esto es un puente, es una llave, como daba el caso clínico de la anciana sabia. Su fin no es solo curar síntomas, sino reconciliar los mundos interior y exterior. Es una manera de que el yo aprenda a dialogar con el alma con el espíritu, y el símbolo se convierte en ese puente. En el lenguaje de Jung, él diría, el alma se vuelve real cuando la imaginación se hace activa y la imaginación se vuelve verdadera cuando el alma la habita.
¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se ha entendido? Yo les quiero compartir aquí, a ver si me sale bien, algunas diapositivas que preparé. Ahí está. Bueno, ahí por lo menos yo las veo. Ustedes me dirán. Bueno, esto que ven aquí, esto es en YouTube, ¿eh? Los que estén en Instagram obviamente no las van a poder estar viendo. Yo les puse ahí un cuadro de portada que representa justamente todo tipo de símbolos. Leila, yo estoy un poco confundida, ¿puedes aclararme? ¿En qué punto está? Bueno, igual entraste tarde, pero decime, ¿en qué punto estás confundida? A ver si te lo puedo, si te puedo despejar la confusión. Igual ahora, justamente, si podés entrar en YouTube o verla ahí al mismo tiempo, estoy con estas diapositivas haciendo como un resumen general. Bueno, fíjense, acá tenemos, por un lado, Jung y Gurdjieff, como en esta dicotomía. Jung planteando la imaginación activa, este diálogo con el inconsciente, y Gurdjieff la imaginación objetiva, como esta intuición visionaria y esta imaginación objetiva distinta de la mecánica. O sea, él hace esta distinción, me refiero a Gurdjieff. Por un lado, la imaginación mecánica, que es totalmente ilusoria, engañosa, inducida por, él hablaba de múltiples yoes que nos habitan, básicamente ruido, y la diferencia de la imaginación objetiva, que es así, es creadora, es superior, es un nexo espiritual, como una intuición visionaria. Y acá fíjense que cualquiera de las dos o ambas van a ser un puente ontológico más que una función psicológica. Esto es lo novedoso si comparamos con Freud y Lacan. No estamos hablando de la imaginación como una mera función, sino de un puente del ser. Y acá otra gran diferencia que es en cuanto al símbolo. Y volvemos a hacer esta distinción. Para Jung va a ser una expresión inconsciente, una forma de integrar los arquetipos, una forma de integrar especialmente la sombra, para llegar a ¿qué? A una totalidad, a un self. Gurdjieff va a decir que esto tiene que ver con un lenguaje, pero que es espiritual. Acá también hacemos la distinción especialmente con Lacan. Es un lenguaje espiritual, no psicológico. Y este es el mecanismo para recordar quiénes somos, para llegar a disolver el ego y de esa manera ser libres. Y de vuelta es que desde ambos llegamos a una conciencia unificada. ¿Está? De manera que tenemos que para Jung la imaginación activa va a ser una psicología del alma. Para Gurdjieff, la imaginación objetiva, una metafísica del ser. Para ambos, una función mediadora, un puente entre materia y espíritu. Desde Jung, la integración de opuestos, desde Gurdjieff, la trascendencia de la dualidad, del binarismo. Y los pasos, para que recuerden, esto de disponer un ambiente facilitador
para poder alcanzar un estado meditativo o contemplativo que permita este diálogo simbólico. En segundo lugar, la concentración, es decir, tomar una imagen, una emoción, algo que esté, algún recuerdo vivo, para focalizar en eso y a partir de ahí producir como tercer punto el diálogo, que es la relación con ese aspecto simbólico. Es decir, no juicio, no rechazo, no anulación, no invalidación, es dialogar con eso, abrazarlo, tomar esa experiencia, dejarse llevar por eso y después hacer el análisis y la expresión artística, ya sea escrita, ya sea a través de una pintura, ya sea a través de cualquier manifestación que nos represente, que nos sirva. Bueno, les quería también traer esta modalidad que a veces sirve para fijar los conceptos, como puede ser la imagen, sobre todo en estos tiempos. Bueno, no sé si así, Leila, se entendió un poquito mejor. Básicamente estamos hablando de una herramienta que propuso Jung desde su lado, que propuso Gurdjieff desde el otro, y estableciendo estas similitudes, diferencias, y viendo para qué y para quién puede ser de utilidad. ¿Estamos? Bueno, igual cualquier cosa, esto queda grabado, lo puedes volver a ver. Si hay algo que no se terminó de entender, por supuesto que lo puedes dejar escrito, preguntar y yo después si puedo, lo respondo. Bien, como siempre digo, temas que ustedes quieran, que les interese, los pueden pedir, porque la idea es esa, acercar cuestiones que resuenen, que sirvan, que generen algo. ¿Está? Bueno, muchas gracias por estar ahí, Leila, Ana, Ernesto, y como siempre digo, nos estamos volviendo a ver la semana que viene, mismo horario. Muchísimas gracias. Chau, chau.